Chris Johnson, profesor y Head Computing de la Universidad de Glasgow, es uno de los mayores expertos en ciberseguridad en infraestructuras críticas. Le tenemos aquí precisamente para hablar sobre ese tema. Mr. Johnson, thank you very much for being here with us. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias reales de un ataque a una infraestructura crítica, teniendo en cuenta que se están produciendo avances en la protección en estos entornos? Es una cuestión muy complicada porque realmente nadie lo sabe y el potencial de un ataque está cambiando constantemente. Tradicionalmente las infraestructuras críticas tenían un espacio entre ellas, no estaban conectadas a Internet, así que literalmente existía un espacio de aire entre el resto de redes informáticas y las infraestructuras críticas. Era difícil para los ataques saltar de un lado a otro porque no había una conexión física. Pero desde Stuxnet o los ataques de los Juegos Olímpicos sobre la estructura de enriquecimiento nuclear iraní, la gente comenzó a ser consciente de cómo hacer ese salto para que la memoria USB pueda transferirse desde una red normal a una infraestructura crítica, como los sistemas de aviación o los sistemas de control nuclear. Por otra parte, no se piensa en el Internet of Things industrial, y esto conecta infraestructuras críticas y plantas de fabricación al estándar de Internet porque es mucho más económico y porque las compañías quieren controlar la producción. Eso significa que la superficie de ataque está aumentando y al mismo tiempo también crece la capacidad tecnológica, especialmente de los actores estatales de países o estados. Technological capability, especially of state actors, of nation states, of countries, is increasing. Si pensamos en su pregunta, muchos países en Europa se han dado cuenta de que no pueden proteger esas infraestructuras críticas con sistemas con unas capacidades tecnológicas diseñadas en los años 70, que son fundamentalmente inseguros. Así que la única manera de protegerte es desarrollando técnicas ofensivas. La mayoría de países en Europa tienen ahora unidades militares especializadas en ciberofensiva en lugar de ciberdefensivas. Esa es una situación peligrosa en la que nos movemos porque si tienes esas armas, en algún momento puedes utilizarlas. En este escenario tan complejo, ¿cree que las tecnologías IT y las OT, tecnologías de operación como los SCADA o los PLC, van a situarse a un mismo nivel de seguridad en los próximos años? ¿O cree que esto va a ser muy complicado? Tenemos que hablar de décadas. De décadas, absolutamente de décadas. Por ejemplo, en mi laboratorio, si hacemos un test de penetración o ejecutamos un ataque en las infraestructuras de Reino Unido, a veces encontramos vulnerabilidades en los dispositivos y cuando es así, volvemos a las fábricas. Los fabricantes dirán que su capacidad es la correcta, pero no debería usar estos dispositivos en su infraestructura crítica. En algunos casos están compuestos por 10.000 sistemas diferentes y a veces los propios sistemas se eliminan por sí mismos. Así que vas a invertir millones de euros en reemplazar componentes que son inseguros y que de ninguna manera estás preparado para renovar estos sistemas en pocos años. Por tanto, con la mejor situación posible, creo que pasará al menos una década antes de que estos sistemas de los años 70 y 80, estos PLC y sistemas de control industrial, sean reemplazados por versiones más seguras. ¿Qué importancia tiene la concienciación y cuáles son las claves de este proceso en las infraestructuras críticas? Es otra buena pregunta. La gente siempre habla de la concienciación sobre la situación y hay muchos artículos académicos sobre este tema, pero la realidad es muy diferente. Creo que en la mayoría de las grandes compañías solo puedes mantener un control sobre una parte de los sistemas, lo que hace que la situación sea muy complicada. Le pongo un ejemplo de ello. Le pregunté al jefe de una infraestructura crítica francesa cuál de los componentes de sus sistemas eran críticos. Así podemos poner el foco de los recursos en ellos.
Y él contestó que todos los sistemas son críticos. En casos así es muy difícil saber por dónde empezar. Creo que el gasto en el enfoque en ciberseguridad requiere diferentes formas de pensar. Le voy a poner otro ejemplo concreto. Si cogemos el aeropuerto de Madrid y cogemos una compañía aérea cualquiera, hay aproximadamente 100 empresas prestando servicios a esa aerolínea y todas esas empresas tienen acceso a las redes de datos, tanto del aeropuerto como de la aerolínea. Así que tú puedes concienciar sobre la situación de las amenazas en tu propia compañía. Pero ¿cómo sabes lo que están haciendo las empresas subcontratadas? Esto sucede también si utilizas servicios basados en la nube. Tú pones servicios, pero no sabes necesariamente la plataforma bajo la que operan o la tecnología que protege tus datos. Así que es una cuestión muy importante y hay muchos mitos sobre las posibilidades de la concienciación de la situación. Hay compañías que tienen que ser más proactivas en el manejo de la cadena de suministro. So, Mr. Johnson, thank you very much for being here. Nice to meet you. Thank you.